Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Hermanos y amigos, muy buenos días. Nos alegramos de estar nuevamente a través de este medio de comunicación dispuestos a estudiar la bendita y gloriosa palabra de Dios, por lo cual vamos a disponer nuestro corazón para elevar una oración y que el Santo Espíritu de Dios nos guíe para que el estudio sea de gran provecho a nuestra vida. Oremos. Amadísimo Dios, te bendecimos y te alabamos en esta hora de la mañana, dándote la gloria, la honra y el honor, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por los hijos, por la familia y sobre todo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino al mundo para librarnos de la condenación eterna, darnos el perdón de nuestros pecados y la comunión con Dios. Gracias, Señor, por escucharnos. Permite, Padre, que los que van a escuchar en esta mañana este mensaje sean grandemente edificados y tu palabra penetre hasta lo más profundo de sus vidas, y que esta palabra que reciban sea de gran provecho y transformación para su vida espiritual. Transforma, Señor, su mente y sus corazones, y dales la gracia, Señor, de conocerte y entender que solo tú, en tu Hijo Jesucristo, puedes salvar a los pecadores. Produce arrepentimiento y fe en cada uno de los que escuchen este mensaje y transfórmales para gloria y honra de tu santo nombre. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 2. Ya hemos estudiado los primeros 14 versículos de este capítulo. Hoy, por la gracia de Dios, si el tiempo nos alcanza, consideraremos los versículos 15 al 17 de este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Este pasaje, al observarlo, nos muestra que hay un mandamiento de parte de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese es el mandamiento que Dios nos da en este día a través de este pasaje. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero el pasaje también nos muestra 4 razones para obedecer este mandamiento. La primera razón para no amar al mundo ni las cosas del mundo es que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Y la segunda razón que nos da el pasaje para obedecer este mandamiento es porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. La tercera razón que nos da el pasaje para obedecer el mandamiento no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo es porque el mundo pasa y sus deseos. Y la cuarta razón para obedecer este mandamiento, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, es porque el que hace la voluntad de Dios, es decir, el que no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo, permanece para siempre. Cuando Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, hace referencia al mundo de maldad, al mundo o sociedad sin Dios y en contra de Dios.
Es el mundo y todo su sistema que vive de espaldas a Dios y no tiene en cuenta sus mandamientos. Es todo aquello que nos distrae y nos aparta de Dios. ¿Qué significa entonces amar al mundo? Amar al mundo significa darle nuestro mayor afecto y devoción, darle el primer lugar antes que a Dios, prestarle nuestra mayor atención antes que a Dios. Amar al mundo es invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas y recursos en las cosas pasajeras antes que en el Dios que vive y permanece para siempre. Este mandamiento de no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, significa que la voluntad de Dios es que Él ocupe en nuestra vida el primer lugar en todos los asuntos de este mundo. Amable oyente, Dios es el Creador, dueño y Señor de todas las cosas. Por lo tanto, ninguna otra cosa debe ocupar el primer lugar y prioridad en nuestra vida, sino solo Él. Por tal razón, Él es un Dios celoso que demanda que le amemos solo a Él en primer lugar. Es Dios y no el mundo, ni las cosas del mundo, lo que deben ocupar el primer lugar en la vida del cristiano. Vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos hablan de esta verdad. Por ejemplo, Deuteronomio 5, 6 al 7. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento de la ley moral de Dios. Y nos dice el texto que como Dios fue el que nos sacó de la tierra de Egipto, que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de tierra de esclavitud, por tal razón, Él es el que debe ser adorado y no ninguna otra cosa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No debemos inclinarnos delante de ningún otro Dios, sino solo delante de Él. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 también dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Claramente este pasaje, amables oyentes, nos muestra que lo que pide Dios de nosotros es que le temamos, que andemos en todos sus caminos y que lo amemos y le sirvamos de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Esto es lo que demanda Dios de nosotros. Es lo que manda Dios, nuestro Creador, de cada uno de nosotros. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Lamentablemente, nosotros amamos otras cosas antes que a Dios. Le damos la prioridad a otras cosas antes que a Dios. No amamos realmente a Dios. No andamos en sus caminos, ni le servimos de todo corazón, ni con toda nuestra alma. Lamentablemente, nos duele decirlo, pero ninguno de nosotros ama a Dios como Él demanda que le amemos. En Mateo capítulo 10, versículos 37 al 38, el Señor Jesucristo escribió lo siguiente acerca de este tema. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En este pasaje, el Señor Jesucristo nos muestra a quién ponemos por encima de nuestro Salvador. Él dice, el que ama a padre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. Nos pone 3 ejemplos y en los cuales nos dice que si no cumplimos, no somos dignos de Él. El primer ejemplo es que el que ama a padre o madre más que a Él,
no es digno de él. Nuestros padres deben ser honrados, amados y respetados, pero nunca más que el amor y la dignidad que le debemos dar a nuestro Dios y Creador. Porque el Dios que demanda de nosotros amor fue el que creó a nuestros padres. Por tal razón, debemos darle la honra, el honor y la prioridad a nuestro Dios. No significa esto entonces que vamos a abandonar a nuestros padres y los vamos a menospreciar. No, amables oyentes. Significa que Dios debe estar aún por encima de nuestros padres, que son los seres más queridos que muchos tenemos en este mundo. Y el segundo ejemplo que él pone es a nuestros hijos. Él dice: el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Nosotros queremos mucho a nuestros hijos, pero por más que queramos a nuestros hijos, nunca deben ocupar el primer lugar que le corresponde a Dios. Nuestros hijos no le deben quitar la prioridad a nuestro Dios. Por más que amemos a nuestros hijos, Dios está por encima de todo. Nosotros amamos a nuestros hijos cuando les enseñamos a amar a Dios, a respetar al prójimo y a vivir para la gloria de aquel que los creó. De tal manera, pues, que nuestros hijos no deben ser puestos por encima de Dios. Muchos padres y madres ponen a sus hijos por encima de Dios y viven solo para sus hijos y no viven para Dios. Y esto es idolatría, es pecado, porque el único digno de ser adorado, el único digno de ser puesto en primer lugar es Dios nuestro Señor. Esto tampoco significa entonces que vamos a abandonar a nuestros hijos. No, amables oyentes. Nuestros hijos deben ser amados por nosotros, los padres, pero nunca ocupar el primer lugar que le corresponde a Dios. Y el último ejemplo que el Señor Jesucristo pone es que dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice claramente el Señor que debemos tomar la cruz y seguir al Señor, es decir, estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo, estar dispuestos a abandonar el pecado, estar dispuestos a ser vituperados y menospreciados por amar a Cristo, no avergonzarnos de Cristo, porque Cristo es el todo y en todo. Cristo es nuestro Salvador y nosotros debemos estar aún dispuestos a morir por la causa de Cristo. Así es que, amable oyente, cuando el apóstol Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, significa eso, ponerlo a Él en primer lugar. No amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque ningún ser en este mundo puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Amar las cosas del mundo más que a Dios es grasa idolatría. Todos debemos preocuparnos por nuestros padres. Todos debemos preocuparnos por nuestros hijos, amar a nuestros hijos y amar a nuestros padres. Pero por encima de nuestros padres y de nuestros hijos está Dios nuestro Señor, que les dio la vida tanto a nuestros padres, tanto a nuestros hijos, como a nosotros mismos. Por tal razón, amables oyentes, debemos ser sensatos y nunca dar el primer lugar a algo que no le corresponde. Porque cuando hacemos eso, entonces no estamos obedeciendo el mandamiento que el apóstol Juan nos da aquí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La tendencia nuestra es a amar este mundo, a amar las cosas que están en este mundo, a amar el dinero, a amar los placeres, a amar los vicios, a olvidarnos de nuestro Creador y vivir para nosotros. Y nos olvidamos que Dios es el que nos da la vida, el que nos provee todas las cosas y el único que puede hacer realmente feliz y satisfecho al hombre. Cuando buscamos la satisfacción en el mundo, encontramos satisfacción temporánea, pero esa satisfacción pronto pasa y quedamos vacíos, quedamos sin esperanza y muchas veces deprimidos. Pero cuando buscamos la satisfacción en aquel que puede satisfacer los deseos más profundos de nuestro ser, el cual es Jesucristo, entonces nuestro corazón está pleno, lleno de gratitud, y aunque vengan tristezas,
Y aunque vengan pruebas, y aunque vengan dificultades, vamos a sobreponernos a ellas y vamos a pasar la prueba. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, porque estamos amando más a Dios que las cosas de este mundo. Así es que, amable oyente, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Después de haber meditado en el mandamiento no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, ahora meditemos en la primera razón de las 4 que el apóstol Juan nos da para no amar a este mundo. Consideremos entonces la primera razón. La primera razón por la que no debemos amar el mundo es porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. La persona que ama al mundo y las cosas de este mundo evidencia una triste y lamentable realidad espiritual. Esa persona no tiene el amor del Padre, según dice el apóstol Juan. Y si no tiene el amor del Padre, no tiene a Cristo en su corazón. Esa persona no es salva, no ha nacido de nuevo, porque el amor del Padre, según las Escrituras, es Jesucristo. Por tal motivo, cuando el Señor nos dice a través del apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, implica entonces que Jesucristo no está en él. Por ejemplo, en San Juan 3, versículo 16, podemos corroborar esta verdad. El apóstol Juan escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según este pasaje, entonces, el amor del Padre es la manifestación de su Santo Hijo Jesucristo, que vino al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que si el amor del Padre no está en mí, es porque Jesucristo no está en mí. ¿Y cómo se evidencia que Jesucristo no está en mí? Cuando pongo en prioridad las cosas de este mundo y no a Dios, que nos dio la vida y nos dio a su Hijo Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 8, también el apóstol Pablo escribió acerca de esta verdad. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice aquí el texto entonces que Dios mostró su amor para con nosotros, que éramos pecadores, y aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, amables oyentes, el amor de Dios es Jesucristo. Y si yo amo al mundo, el amor del Padre no está en mí, es decir, Jesucristo no está en mí. Así es que esto es supremamente importante y debemos evaluar esta verdad. Si yo no tengo a Cristo, por esa razón es que amo más a este mundo y no a Dios. Por eso mis prioridades no son Dios, porque el amor del Padre, que es Jesucristo, no está en mí. En Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5, también el apóstol Pablo escribió lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Otra vez encontramos aquí que Dios mostró su gran amor con que nos amó, que estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, el amor del Padre es Jesucristo. Por eso el apóstol Juan, cuando dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, significa entonces que en nuestra vida no hay vida espiritual. Es decir, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos enseña claramente entonces en este pasaje que para con Él no podemos tener un corazón dividido. Nuestro amor por Él debe ser único, especial e inquebrantable. No podemos amarle a Él y al mundo a la misma vez. Por eso en Mateo 6, versículo 24,
el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, claramente, aquí el texto nos muestra que no podemos jugar en dos aguas, que no podemos tener un corazón dividido. O amamos a Dios o amamos al mundo. No podemos decir que amamos al mundo y al mismo tiempo a Dios, porque Dios demanda un amor exclusivo. Él es un Dios celoso y no comparte su amor que debemos a Él con otro, porque no hay otro digno de gloria, honra y honor. En Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, también el apóstol Pablo escribió lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Claramente aquí el apóstol Pablo vuelve y nos exhorta que si hemos resucitado con Cristo, que si realmente Cristo es nuestro Señor y Salvador, y Él nos ha dado vida, nos ha resucitado de entre los muertos de manera espiritual, debemos entonces buscar las cosas de arriba, es decir, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las de esta tierra, no amando este mundo, porque si hemos creído en Cristo de corazón, hemos muerto al mundo y al amor a este mundo, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No cambiemos la gloria de Dios y las promesas de maravillosa bendición que Dios en Cristo nos otorga y que muchas veces por amar este mundo las menospreciamos, cambiando lo eterno por lo temporal. Qué insensatez creer y pensar así. Por eso, mis amables oyentes, confiemos en el Señor Jesucristo. No amemos este mundo, sino vivamos para Dios, que nos dio la vida, y a su Hijo Jesucristo para librarnos de la condenación eterna. Obedezcamos el mandamiento de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y siempre pensemos en esa primera razón para no amar el mundo, porque si amamos el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Y ese amor, recuerde, amable oyente, es Jesucristo. Así es que hoy le invito a creer en Él y a confiar en Él, y no a amar este mundo, sino a amar las cosas de Dios, a poner la mirada en Cristo, nuestro Señor y Salvador, y a vivir cada día para Él, dejando el orgullo, la arrogancia y toda altivez que muchas veces afloran en nuestro diario vivir, en el trato con nuestra familia, con nuestros hijos. Arrepiéntase de todo corazón y confíe en Cristo, y pídale a Él que le lave y le limpie de su maldad, y que le permita vivir para Dios, no amando este mundo ni las cosas que están en el mundo, porque este mundo es pasajero, efímero, temporal, y todo pasa, pero el que ama a Dios, dice la Escritura, permanecerá para siempre. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Amado Dios, yo te pido hoy que salves a muchos en este país y que les permitas amar a Cristo, arrepentidos de sus pecados, confiar en Él para gloria y honra de tu nombre. Sálvalos, Dios, muéstrate a ellos, revelándoles tu gloriosa salvación, para que confíen plenamente en ti y se arrepientan de todo lo malo que han hecho, y sus vidas sean renovadas y transformadas para gloria de tu nombre. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amables oyentes, hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.